En el marco de la jornada de filosofía, la mediodía, ¿no? En la mañana, el Instituto de Teología y el Departamento de Filosofía les saluda muy cordialmente y les da la bienvenida a esta segunda mesa. No olviden que desde ahora, hoy día y mañana miércoles, empiezan mesas en paralelo, de tal manera que esta corresponde a la mesa número 2, la mesa número 3 está en paralelo con otro link, otro ID respectivo. Recordamos a cada uno de los ponentes que cuentan con 20 minutos para realizar su ponencia. 3 minutos antes yo les interrumpiré muy cortito para señalarle que le quedan 3 minutos. Al término de todas las presentaciones, de las 3 presentaciones, habrá un espacio de 15 minutos para las preguntas de los asistentes. Se les recuerda a los asistentes que las preguntas se hagan a través del chat, ¿ya? Y se indique a quién van dirigidas, ¿ya? Por favor. A continuación, damos paso a la doctora Grisel Ramírez Valdés, académica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, quien nos presentará su ponencia Vigencia de la crítica personalista al positivismo y al marxismo. Fecundidad del concepto de persona para enfrentar la crisis sociosanitaria. Grisel. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor y todos los presentes. Inmediatamente paso a compartir pantalla para hacer mi presentación. Bueno, la jornada de filosofía que se nos está convocando en estos momentos, la 20ª jornada de filosofía, nos ofrece la oportunidad de dar un aporte al gran desafío teórico y práctico que demanda la contemporaneidad. En tanto, esta 20ª jornada nos ha convocado no solo a reflexionar y analizar, sino también nos ha convocado a hacer propuestas sobre el sentido de lo humano. En la próxima diapositiva presento la vigencia del objetivo de esta ponencia. Es decir, el objetivo de esta ponencia es rescatar el concepto de persona de la filosofía personalista de Emmanuel Mounier, justamente en la riquísima y vigente polémica que él sostiene con el positivismo y el marxismo. Y paralelamente mostrar la fecundidad tanto de la polémica como del concepto de persona, a la hora de situar el eje ético, político y social de la actual crisis sociosanitaria que atraviesa la humanidad. En la base de esta exposición subyacen 2 investigaciones realizadas por esta autora, que son la síntesis de lo que aquí estamos presentando. Una es la tesis de maestría en bioética realizada en la Universidad San Vicente Mártir, que estuvo dedicada a una visión antropológica de la relación salud-enfermedad, en este caso, analiza el caso del SIDA en Cuba. Y de la tesis de doctorado, también realizada en este caso en Cuba, sobre el positivismo como programa de investigación científica y su relación con el marxismo. El título entonces de la presentación manifiesta explícitamente los objetivos de esta exposición. Esclarecidos estos antecedentes, paso entonces a presentar el contenido. La realidad social, política y económica y sanitaria que experimentamos hoy denota que vivimos una crisis planetaria que convulsa el conjunto de las relaciones humanas. La noción de persona, de profunda raíz en la teología cristiana occidental, es hoy considerada patrimonio cultural de la humanidad al permitir y fundamentar la validez global de los derechos humanos y de la creación de una ética universal. El siglo XXI ya ha sido bautizado como el siglo de las epidemias, ante el ataque de varios virus, tales como lo que aparecen en esta diapositiva y que hoy lamentablemente tenemos que decir que ya supera el 1.000.000 de fallecidos en el mundo. Esta realidad ha puesto de relieve que hoy, como en el siglo pasado, sigue siendo necesario devolver al ser humano su dignidad
tomar conciencia de la necesidad de retornar a los valores olvidados de la civilización occidental. Los científicos reiteradamente, no escuchados por los políticos, advirtieron de la posibilidad de que un virus afectaría de manera global no a una parte del mundo, sino a la totalidad de los continentes, como enemigo invisible y transversal que en igual medida, como señala la Organización Mundial de la Salud, que insistió sobre la necesidad siempre de una cobertura sanitaria universal. Su director, Tedros Adhanom, que fue ministro de Salud de Etiopía, ha sido el primer director general de la Organización Mundial de la Salud procedente del continente africano, que ha sido tan maltratado por epidemias, pandemias y múltiples enfermedades, que son muchas erradicadas ya en otras zonas del mundo. Al asumir el cargo, él destacó 5 prioridades fundamentales para la Organización Mundial de la Salud, que aparecen en esta diapositiva, donde aparece evidentemente la necesidad de una cobertura sanitaria universal. Desde el 2009, él ha desarrollado un liderazgo mundial en la lucha contra el paludismo, contra el VIH-Sida, la tuberculosis, la malaria y la salud de la madre y de los niños. Todos sabemos que goza de un reconocimiento internacional como especialista en salud que cuenta con experiencia de primera mano en investigaciones, actividades y liderazgos en respuestas de emergencias a las epidemias. Sin embargo, a pesar de tan ingentes esfuerzos, múltiples virus han atacado en lo que va de siglo. Este último, por su avance por todos los continentes y regiones del mundo, no ha discriminado y ha procedido de manera cruel, es decir, sin distinción de raza, sin distinción de géneros, de estatus social. Pero su impacto sí ha afectado de manera desproporcionada a los pobres y marginados, marcando y revelando aún más las desigualdades sociales ya existentes. Por eso, el grito de Monnier en 1936, hombre, despierta, la llamada socrática, da pie a la revolución personalista y comunitaria de Emmanuel Monnier, declarada en su manifiesto Al servicio del personalismo en 1936, y se convirtió en el nuevo humanismo que enfrentó la crisis del siglo XX en el periodo entre guerras, contraponiéndose a la hegemonía del positivismo y del marxismo. Con la filosofía personalista, hay que decir que la cultura occidental se ha abierto al camino en el concepto de persona, que es sin duda donde se encuentra el sentido del ser y de vivir la vida humana. Esta categoría, todos sabemos que ha recorrido un largo camino, del teatro pasó al credo, y de las personas divinas a los seres humanos. Al ser como conocemos, un concepto metafísico, la realidad más alta, el concepto más complejo de cuantos manejamos, no debe confundirse con la dimensión psicológica y sociológica de personalidad. Aspectos estos que el positivismo y el marxismo les resultan imposible comprender. Veamos entonces los hitos señalados por Monnier para ser y hacerse persona. Aquí tenemos algunos elementos que van a ser expresados por Monnier. En este caso, una existencia encarnada, el ser humano representa una existencia encarnada, el ser humano es un ser de comunicación. Pasemos a la otra diapositiva. El ser humano representa, tiene una libertad condicionada, es decir, al aceptar el carácter condicionado de la libertad, no como límite que imposibilita, sino como una posibilidad en la que apoyarse. El ser humano como un ser de compromiso, bien, donde la identidad de una persona se forja a través de los compromisos que adquiere y el conjunto de promesas compartidas en las cuales invierte su libertad. Como otro elemento para hacerse y ser persona, la necesidad que tiene el ser humano de proximidad y amistad que con todos ustedes también conocen.
También tenemos, entre los otros hitos que él señala, la capacidad crítica que tiene el ser humano, que es capaz de decir, no solo de transformar el mundo, sino también tener en cuenta sus propias convicciones. La eminente dignidad, asociado totalmente con el concepto de dignidad, y el valor absoluto, la persona en un fin en sí mismo que posee un valor absoluto, estableciendo él una diferencia entre individualidad y unicidad. En el conjunto de los seres, la persona que ocupa el grado más alto, porque ni se subordina a las cosas ni tiene un precio. Todos sabemos que con el transcurso del tiempo, estas categorías se revitalizan, todas las categorías se revitalizan en la filosofía, y esta, como es lógico, también, y aparecen nuevas perspectivas. Pero lamentablemente el camino ese no ha sido lineal y sin obstáculos en el siglo XX, y lo que ha transcurrido del siglo XXI. Ha sido todo un desafío para estos tiempos, la búsqueda y defensa de la dignidad de la vida humana, para lograr una coherencia entre lo que se piensa y lo que se predica. Diversas corrientes de pensamiento, entre las que se encuentra el positivismo, vamos a ver que junto con el marxismo van a propiciar una interpretación de la persona de modo funcional e instrumental, como parte de un todo que encuentra su identidad en la medida que es parte de dicho sistema. Penosamente, estas corrientes aún son acogidas como una consecuencia del proceso de secularización que propició la modernidad. Tanto una como la otra, al dejar de lado el carácter relacional, libre y dialogante de la persona, degradan el valor de esta y por tanto el respeto sobre el cual se construye la dignidad humana. Analizando el positivismo, podemos decir que él mismo se encontró a gusto con el interés mecánico, causal y pragmático que la modernidad y la revolución científica de esa época propició. Desde el contexto anterior y durante el siglo XIX y parte del siglo XX, surge y se desarrolla el positivismo como una filosofía de la ciencia que, como dice Bachelard, es la filosofía, Bachelard, perdón, me traicionó el país, es la filosofía que la ciencia no se merece. Esta interpretación de la ciencia y del saber, despersonalizada, ahistórica y objetivada, sin espacio a la trascendencia y a las experiencias históricamente humanas, provocó que el positivismo se convirtiera en el centro de las polémicas filosóficas y escuelas de pensamiento del siglo XX. Pasemos entonces a señalar que entonces en la conciencia social contemporánea no ha sido alterada la convicción de que el progreso científico arrastra automáticamente los efectos benéficos. La ciencia como que sigue gozando de un prestigio excepcional, en tanto parece que es la única y universal autoridad en materia de conocimiento. Por eso en esta diapositiva señalamos que se mantienen vigentes los cuestionamientos de Foucault cuando señala que no sería preciso preguntarse por la ambición de poder que conlleva la pretensión de ser ciencia. ¿Qué tipo de saberes quieres descalificar en el momento que dices esto es una ciencia? Después de leer esto que señala Foucault, puede desenmascararse así la voluntad de verdad del positivismo. Al garantizar la objetividad de la ciencia, o supuestamente, no es la verdad lo que él quiere asegurar, sino la permanencia de un determinado proyecto de mundo, un tipo de relación con la naturaleza y con los hombres, la relación técnico-instrumental que sirve a la expansión de un tipo de sociedad, es decir, el mundo tecnológico de la sociedad industrial avanzada, sin considerar desde luego los factores históricos y socioculturales como condiciones de posibilidad que configuran el saber al colocarlo en sus límites. El saber estaría así no tanto constituido por esas condiciones como conformado desde ellas. Por demás,
y de ahí la vigencia de lo que hoy analizamos, y no menos importante, el positivismo ya del siglo XX, porque todos sabemos que nace en el XIX con Comte, es una de las tantas expresiones de la filosofía analítica al poner el acento en el interés del análisis lógico-lingüístico, es decir, el análisis del lenguaje, y hizo mucho daño en el predominio tanto del escenario filosófico mundial como del escenario filosófico en las universidades. Fueron solo las universidades católicas las que no tuvieron penetración de la comprensión que propuso el positivismo de la filosofía moral, que entendía que, sintetizando desde luego, que la lógica del lenguaje moral como que descuidaban las cuestiones sustantivas de la moral, porque no es posible argumentar, según señalaban ellos, sobre todo uno de sus máximos representantes, Ayer, no es posible argumentar racionalmente las cuestiones morales. Por tanto, con esta posición que invadió hasta los medios universitarios, la moral entonces es tarea, no es tarea de la filosofía, sino que señalaban es tarea de los políticos, de los periodistas, de los predicadores. Con respecto a la relación entonces de Mounier con el marxismo, que es el otro elemento que queríamos señalar también en la presentación, Mounier, a pesar de ser un crítico despiadado del capitalismo y defensor de una especie de economía pluralista y de reconocer en Marx aportes importantes, no cayó en los brazos del marxismo. Mounier reconoce, y cito, la tentación del comunismo se ha convertido en nuestro demonio familiar y que para que el comunismo ejerza un atractivo tan importante, tiene que haber en él algo que llegue al corazón. Fin de la cita. Este algo, señalamos nosotros, es la confianza que se ganó entre los obreros y los humildes. Por eso, Mounier reconoce, ¿no?, la agudeza de muchos de los análisis marxistas y reconoce también la dedicación a la causa de los más débiles. Su ansia de justicia, pero igualmente rechaza el marxismo por diversas razones. Antes de señalar las razones teóricas que casi todos reconocen en la obra de Mounier, y con respecto al marxismo, quisiera hacer un paréntesis muy importante para mí y que fue revelador en mi formación profesional, tomando en consideración que procedo de un país que se produce un adoctrinamiento político-ideológico a través de la educación. Mounier señala que mi evangelio es el evangelio de los pobres. Él vivió incluso en los periodos entre guerras, como todos conocemos, vivió la pobreza, vivió la prisión, tuvo el peso de la prisión, de la clandestinidad, la necesidad de una identidad falsa, tuvo incluso, sufrió física y espiritualmente, pues tuvo una hija que fue vacunada contra la viruela y quedó en estado vegetativo. Y realizó además una amplia actividad pública y comunitaria. Sin embargo, me sorprendió de manera extraordinaria que él señalara que eso es una amplia actividad pública y comunitaria. Bien, entonces, aquí señaló que su evangelio entonces es una noción previa a toda razón política suficiente para rechazar todas las formas colectivas y totalitarias que ignoran la persona, es un ser espiritual constituido por una jerarquía de valores adaptados, asimilados y vividos por un compromiso responsable. Por tanto, a continuación están las causas del rechazo del marxismo, donde se hace especial hincapié en justamente cómo se critica, la falta de carácter relacional, dialogante y comunicacional de la persona, y nosotros hacemos una crítica del socialismo real basada en esta ideología. Por último, aquí quiero dejar este pensamiento de Karol Wojtyła, que tiene una especial importancia para Cuba, porque a partir de la visita de Juan Pablo II a Cuba en el año 1998, todo el horizonte cambió con respecto a la relación entre la religión
y a la comprensión y a la necesidad de la libertad de credo y de la libertad de expresión. Grisel, Entonces, si no me has sí, escuchado, estamos a sí, 1 minuto y medio. ¿Ah? bien. Entonces, como conclusión, me faltaron muchas cosas como es lógico, pero Sí. bueno, como conclusión, quisiera decir que no hay dudas de que que con la globalización la fe cristiana tiene una oportunidad que no debe dejar pasar de largo. Nunca en el pasado tuvo a su alcance los potentes medios que ahora tiene para su mensaje. Es favorable para este nuevo renacer el cansancio, el hastío y la náusea que sienten muchos ante la crisis sociosanitaria presente, que ha generado una anarquía global, un colapso de los sistemas públicos y un descrédito de los organismos internacionales. No hay duda de que esta crisis es el final de todo un ciclo histórico que se ha saldado con la despersonalización del individuo, la desconfianza en las garantías del desarrollo científico técnico, el descrédito del capitalismo y el derrumbe del socialismo real que ni rostro tiene. Pero al mismo tiempo contamos con un gran cúmulo de prácticas históricas que, aunque reflejan el agotamiento y la caducidad de la mayoría de los modelos que se han intentado a lo largo del siglo XIX, siglo XX y XXI, sirven de experiencia acumulada para afrontar las emergencias de nuevas realidades, de nuevos actores sociales, de nuevas tecnologías y nuevos campos de existencia y de lucha que nos acechan. Ante este escenario solo quedan dos posiciones. Una, el pesimismo, la otra sería la de plantearse el inicio del inicio. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Grisel Ramírez por su ponencia. Gracias, Grisel. A continuación es el turno del profesor Fabián Olave Ramírez, ¿ya? Licenciado en Filosofía por la Universidad de Chile, quien nos va a presentar su ponencia, Una perspectiva de la responsabilidad ambiental desde Hannah Arendt y Ant Jonas. Por favor. Muchas gracias, Gracias. profesor. Bueno, un saludo también a todos y todas las presentes. Bueno, en la situación actual del planeta, dada la crisis ambiental general bajo la que estamos sumidos, uno de los conceptos centrales en los cuales se preocupa la discusión es en la responsabilidad. Ya desde la segunda mitad del siglo XX ha sido un tema tratado más y más hasta la actualidad, reflexionando cómo debe posicionarse el pensamiento sobre la responsabilidad bajo el constante decrecimiento en la calidad de nuestra relación con la naturaleza. Ahora bien, el concepto ha sido direccionado hacia otros temas, lo cual no evita que su tratamiento traiga muchos aportes a nuestro tema central de la responsabilidad ambiental. Este es el caso de la autora Hannah Arendt, la cual se explaya en diversos textos sobre la responsabilidad para meditar sobre los hechos ocurridos en el régimen nazi. Arendt parte de la base de explicar que la responsabilidad es un tema que nos afecta a todos, tanto que cualquier acción que uno haga tendrá efectos voluntarios y o involuntarios en el mundo, en tanto que somos seres sociales que comparten un mismo espacio. Esto la hace formarse desde ya como una responsabilidad colectiva. Teniendo este concepto claro, Arendt, en los orígenes del totalitarismo, pasa a explicar cómo el régimen nazi logró crear un sistema donde hacía creer a toda la población alemana que era parte de la responsabilidad de sus horrendos actos, incluso a las mismas víctimas. El análisis de este fenómeno, que enseguida explicaré, puede ser usado para pensar sobre la actual situación en nuestra sociedad, donde por lo general, en ámbitos ambientales, se busca señalar de parte de las autoridades y campañas públicas que todos tienen responsabilidad en la situación presente del planeta, lo cual no es errado. En efecto, existe algún tipo de responsabilidad en todos, pero esto en realidad sería también una muestra que actualmente ocurre una búsqueda de desviar la atención de los mayores culpables, las grandes empresas, los multimillonarios y los políticos a cargo, poniendo mayor énfasis en que es la población común la cual debe hacer los mayores esfuerzos, con campañas tales como el ahorro de agua, reciclaje, uso consciente de la electricidad, etc. Todo esto mientras los principales responsables son apenas interpelados y cuando lo son, para llevar a cabo medidas contra ellos, se debe pasar por todo un enredo burocrático que no está exento de corrupción y conflictos de interés, lo cual termina por solo concederle parte de la culpa o exculparlos del todo. Siguiendo con el análisis de Arendt, se puede acudir al término escapismo como lo que define la estrategia del nacionalsocialismo, lo cual significa la negación social o individual, teórica o práctica, del significado de la conducta humana en cuanto libre, es decir, espontánea, y por ende responsable, pasible de alabanza, castigo o perdón. El totalitarismo se expresa como una experiencia de crisis, donde se pierde progresivamente la espontaneidad y libertad de actuar, elementos constituyentes de la dimensión responsable, dado que es nuestra libertad y la capacidad de tomar decisiones
por lo que podemos ser responsables de ellas. Ante esto, surge una guía suprahumana o impersonal bajo la cual los individuos pueden plegarse y solo obedecer y ser inocentes ejecutores. Aquello fue toda la ideología nazi en su tiempo y actualmente se puede ver reflejado en el modelo neoliberal o lo que Franz Groswimmer llama el credo capitalista, donde la población se regió por la máxima de que tienen el derecho, incluso la obligación, de utilizar la naturaleza y sus productos para asegurar su constante progreso. De esta manera, la población se ve también como esos simples ejecutores del modelo, ya no como responsables bajo su decisión, sino que se amparan en un sistema que ya tiene todas las respuestas. Inmersos en esta ilusión, los individuos quedan totalmente dispuestos, en el sentido de que solo obedecen las máximas escritas por los dominantes, lo cual trae el peligro de que se puedan hacer grandes y graves cambios bajo ninguna objeción, así como que crímenes de lesa humanidad, en el caso de Arendt, o daños al medio ambiente, sean permitidos o queden libres de responsabilidad. Y cito a Arendt: al asimilar el delito y transformarlo en vicio, la sociedad niega toda responsabilidad y establece un mundo de fatalidades en el que se ven enredados los mismos hombres. Cierro cita. Se crea con esto una sociedad basada en el todo es posible, lo cual es visto como el elemento más notable del totalitarismo nazi, más que su escalada, y que puede ser visto en el presente en que se puede hacer cualquier daño al medio ambiente, se puede hacer cualquier cambio del juego, se puede aprobar cualquier ley que regale el mar a unos pocos, por ejemplo, pero la población sigue igual y acepta estos hechos. Lo que iba debajo de esta estrategia es que sí, existía un todo es posible, pero el cual es válido solo para los dominantes. Ellos son los que pueden hacer lo que quieren, mientras que la población debe regirse por lo que dicen. De esta manera, los individuos se convierten en una masa y les permitió a los líderes nazis desplazar su responsabilidad, trasladarla a la población, mostrando que todos eran parte de un sistema, de un gran engranaje. De hecho, al final de la Segunda Guerra ocurrió un fenómeno donde los líderes, los principales responsables de todos los horrores del régimen nazi, no tuvieron problema de mostrarse inocentes y mover la culpa a otros, como el caso de Eichmann, descrito por Arendt, mientras que la misma víctima y la población alemana se hundían en la vergüenza de sus acciones y se responsabilizaban por los terribles hechos. Algo similar ocurre en el terreno ambiental, al pensar en los casos donde países deben ir a conseguir recursos a otros territorios extranjeros para poder cumplir con su cuota de consumo, habiendo ya superado su capacidad de carga y teniendo que acudir a una capacidad de carga fantasma. Esto, en efecto, causa un daño ambiental al ir mermando cada vez más la cantidad de recursos naturales, ocurriendo que los que realmente se verían afectados serían los residentes locales, incluso acaeciendo cierta culpa o responsabilidad sobre ellos, mientras que la nación extranjera que buscaba suplir su sobreconsumo solo disfrutaría de los beneficios. Y así lo explica William Catton en su libro Rebasados, en el caso de la pesca. Si la tasa de cosecha de pescado de una nación excedía la producción sostenible, los efectos del daño a las reservas de pescado mundiales se repartirían, por el momento, entre otras naciones pesqueras. Una nación particular, dependiente de sus zonas pesqueras, solo se vería afectada por una parte del daño inmediato, pero la culpable del daño recibiría todo el beneficio de su captura excesiva. No obstante, eso no fue así, dado que sí pueden existir diferentes niveles de culpa y responsabilidad, tal como lo escribe Arendt y su maestro Jaspers, lo cual servirá metodológicamente para describir de mejor forma las diferentes participaciones de los diversos actores de la sociedad. En base, la diferencia está en que la responsabilidad es en base colectiva, en cuanto que cada una de nuestras acciones afecta consciente o inconscientemente a todo el mundo y diferentes sujetos. Por otro lado, la culpa solo puede ser atribuida a un individuo, en tanto que para declarar a alguien culpable se debe rastrear directamente el origen de una acción a un sujeto determinado y además debe existir una mente culpable, es decir, alguien que de modo personal puede sentir esa culpa. Jaspers lo describe de esta forma: es absurdo inculpar por un crimen a un pueblo entero, solo el criminal, el individuo. También es absurdo acusar moralmente a todo un pueblo. No hay ningún carácter de un pueblo que tuviera que tener cada individuo por pertenecer a él. Es verdad que hay elementos comunes en el lenguaje, en las costumbres y los hábitos, la procedencia, pero caben igualmente diferencias tan grandes. A su vez, Arendt dice lo siguiente: el grito "todos somos culpables", que en primera instancia suena tan noble y tentador, en realidad solo sirvió para exculpar en una medida considerable a aquellos que en efecto fueron culpables. Donde todos son culpables, nadie lo es. La culpa, a diferencia de la responsabilidad, siempre individualiza. Es estrictamente personal. Refiere a un acto, no a intenciones o potencialidades. De acuerdo a esta diferenciación, el pueblo alemán, y en nuestro caso de daño ambiental, la población común, son responsables colectivamente de la crisis ambiental actual, en tanto que han seguido prácticas normales del modelo capitalista.
tales como el sobreconsumo, la sobrepoblación o diferentes prácticas ecocidas, basándome en la definición de nuevo de Francis Weber del término, el cual va referido a ciertos actos que pretenden perturbar o destruir el desarrollo de una especie o un ecosistema completo. Siguiendo también la idea de los autores, esto se enmarcaría en la idea de responsabilidad colectiva, en tanto que la Tierra esencialmente es una interconexión entre sus diversos seres, donde cada reino de seres vivos afecta a los otros en su supervivencia. No obstante, no por eso la población común es también culpable, dado que en su conjunto eso es imposible según las definiciones dadas, no pudiendo inculpar a todo un conjunto por la ideología capitalista del daño al medio ambiente. Hasta cierto punto se les podía atribuir solo lo llamado por Jaspers una culpa moral, en cuanto que afecta a sus conciencias como obedientes de mandatos ecocidas, lo cual en realidad sigue siendo también una responsabilidad colectiva como el mismo Jaspers reconoce. Por el contrario, los que sí serían culpables criminalmente son los mayores responsables de la crisis ambiental, aquellas empresas que insisten constantemente en obviar las consecuencias ambientales de sus negocios, junto con aquellos gobiernos que ponen poco y nada de su esfuerzo en prohibir y fiscalizar tales prácticas, tal como lo dice el abogado ambiental mexicano Aquilino Vázquez. Y cito: los productores de los daños ambientales y por tanto sujetos de responsabilidad jurídica no solamente son los particulares, sino que la propia administración pública puede ser tan responsable como cualquier ciudadano, tanto desde su papel de control y vigilancia, ya sea por omisión durante un acto de inspección que dé lugar a una situación de riesgo o una franca contingencia, como desde la perspectiva de las empresas paraestatales, cuya operación no se encuentra libre de siniestros. Cierro cita. Sin embargo, como ya se ha dicho, estos grandes culpables han construido una ilusión donde la responsabilidad se ha trasladado a toda la población general. Por esto, es fundamental que ocurra un despertar social que lleve a una recuperación de la propia responsabilidad, de la capacidad de encargarse de sí mismo en cuanto agente libre y por ende responsable. Si bien puede existir una responsabilidad colectiva o un sentimiento de culpa moral por en algún momento cada uno de nosotros haber estado inmerso en la lógica capitalista, esto no nos debe paralizar. Por el contrario, no debemos hacer como aquellos individuos del pueblo alemán que evadieron su responsabilidad, los llamados pequeños burgueses o hombres masas por Hannah Arendt, sino que se debe promover un pensar crítico que tenga como misión también despertar a otros de aquella ilusión. Arendt da a esto una gran importancia que debe ir comandada por la educación, la cual promueve un rol activo de los individuos y un compromiso con la responsabilidad política de nuestros actos. Y la cito: la educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina, que de no ser por la renovación, de no ser por la llegada de los nuevos y los jóvenes, sería inevitable. Cierro así. Bajo esa cláusula de una nueva educación es donde puede tener cabida un eje como el principio de responsabilidad expuesto por Hans Jonas, que a pesar de un sesgo antropocentrista, tiene una fuerte preocupación por la naturaleza y su cuidado. Jonas nos presenta la necesidad de una ética que ya no esté limitada al ser humano por el alcance de la tecnología actual. Con el cambio que trajo la tecnología, la naturaleza se hizo vulnerable, ya no era algo poderoso como antes. Se ha dado un cambio de roles, donde ahora es el humano el que debe ser responsable de la naturaleza y de él mismo. Todo esto muestra que el daño acumulativo de la tecnología construye una situación sin precedentes. Se asocia a Arendt y la total novedad de cómo juzgar a los nazis sin tener precedentes de los crímenes que cometieron. Jonas continúa explicando que normalmente se espera que nuestro saber sea del mismo tamaño o superior que la situación que enfrentamos, pero con la crisis ambiental se da que la situación nos supera y no podemos prever las consecuencias de nuestras acciones. Esto puede ser una muestra de la ilusión de responsabilidad en la que se ha caído, dado que el capitalismo, al darnos todas las respuestas, nos ha sumergido en una pereza de pensamiento, donde ya no nos preocupamos por estar atentos a los cambios y adaptarnos conscientemente. Por esta razón, la naturaleza debe pasar a ser parte de nuestro campo de responsabilidad, somos tutores de ella, debemos buscar su bien y respetarlo. Ahora debe hacerse en materia de legislación la mantención de la naturaleza y los humanos futuros, tal como nos dicen Neira, Russo y Álvarez en uno de sus artículos. La noción de ecocidio cubre un campo semántico que, aunque variado, apunta en todos los casos a daños antrópicos tan graves en el medio ambiente que ponen en peligro las bases de la supervivencia del ser humano y de muchas especies que constituye, filosóficamente, un crimen y que jurídicamente no es fácilmente reductible a la legislación ambiental nacional o internacional que aborda estos temas de modo parcial. Ante esto, Jonas ve la necesidad de conformar nuevos imperativos, tomando como base el imperativo categórico kantiano, pero ahora centrado en la exigencia de la humanidad futura, y dice así: obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra. Con ello en cuenta, presenta una ética de la responsabilidad para las nuevas dimensiones humanas y con diferentes características. Entre las más destacables está que se debe buscar mantener la espontaneidad y el asombro en la vida,
Nuevamente ocurre un punto de encuentro con Hannah Arendt, donde también se ponía foco en que la pérdida de espontaneidad lleva a que la población no se haga responsable de sus actos. Otra característica es que los nuevos alcances de nuestra acción hacia la naturaleza requieren un mayor nivel de humildad. Al respecto, es muy útil rescatar la concepción japonesa de relacionarse con la naturaleza y también del cineasta Hayao Miyazaki y su concepto de la cortesía, cual dice así: necesitamos cortesía hacia el agua, las montañas y el aire en adición a las cosas vivas. No deberíamos pedir cortesía de estas cosas, pero nosotros mismos deberíamos en vez dar cortesía a ellas. Yo de verdad creo en la existencia de un periodo cuando el poder del bosque fue mucho más poderoso que nuestro poder. Hay algo perdido dentro de nuestra actitud hacia la naturaleza. Cierro cita. Justamente ese factor, cree Jonas, es el que les falta a los gobiernos que solo responden a las necesidades del presente. No piensan en el futuro ni en aquellos no nacidos. Es un pensamiento casi inamovible, razón por la cual su culpa criminal se hace aún más clara. Para dar inicio a una ética de aquel tipo, Jonas presenta la heurística del temor, con lo cual explica que el temor es lo más inmediato que nos llevará a tener conciencia de hacer algo para que no desaparezca la humanidad y la Tierra a futuro. Para que aquello sea eficaz, Jonas define dos principales deberes. El primero, que los efectos remotos tengan el carácter de representados. Esto es, que si bien el objeto de temor no ha sido experimentado, lo cual le daría un efecto bajo, debe ser tomado como si se experimentase, lo cual requiere de la voluntad del sujeto. Y segundo, un temor apropiado para esa experimentación, el cual también debe ser procurado. Por todo esto, será necesario usar una casuística imaginaria para dibujarse el escenario catastrófico y descubrir qué hacer en esta nueva situación, descubrir principios aún no conocidos. Ante esta casuística, Jonas advierte que se le debe dar mayor importancia a las situaciones catastróficas que a las optimistas. Una razón de ello es que las empresas actuales actúan con un sentido de hacer todo lo más rápido posible con tal de generar más ganancias, lo que hace que con frecuencia se tomen decisiones que dañan al medio ambiente y con lo cual finalmente paga la población, tanto por sus efectos como por tener que hacerse responsables, cuando en realidad no son los culpables. Por ello, es mejor dar más valor a los escenarios pesimistas que a los optimistas. A continuación, Jonas se pregunta qué apuesta es lícita hacer ante tal escenario y define algunas guías para decidir. Primero, se debe aceptar que cualquier apuesta o acción que se haga afectará intencionalmente uno a otros, al igual que la noción de responsabilidad colectiva de Arendt. También se pueden hacer tales apuestas, pero solo con la condición de que sea para evitar un mal catastrófico futuro, y nunca se debe apostar la existencia humana. A continuación, Jonas enfrenta algunas ideas con los principios éticos tradicionales en su principio de la responsabilidad. En primer término, el principio de responsabilidad está libre de la idea de reciprocidad. Además, existe una responsabilidad por los humanos futuros y también por la naturaleza futura, no en cuanto seamos los autores de su existencia, sino que somos los causantes de cómo será su calidad de vida. No se le debe privar al hombre futuro de su deber de conformar a una auténtica humanidad. Si bien esta ética tiene un fuerte sesgo antropocentrista al subordinar la protección de la Tierra a la futura existencia de la humanidad, sí puede brindar ese factor de una nueva educación requerida por Arendt, al proveer guías y un modo de pensar que haga más consciente al humano en su relación con la naturaleza ante la era técnica, de manera que pueda tomar en sus manos su responsabilidad y dejar de marchar al ritmo del credo capitalista, con el fin de evitar que la responsabilidad de los verdaderos culpables criminales siga siendo desplazada a la población común y siendo una forma de escape a su juicio. Habían 3 minutos. Gracias. Una vez educada la población, no se debe olvidar a los responsables directos del daño ambiental, que probablemente no tomen en cuenta este afán educador que acabo de explicar, y que sigan con sus prácticas dañinas al medio ambiente, sin importarles las consecuencias de ello. Por esto, se debe de juzgar y asignarles sus culpas jurídicas. Esto implica hacer caer sus argumentos amparados en la responsabilidad colectiva. Para ello, se puede volver a Hannah Arendt, la cual describió ciertos argumentos que ocuparon los líderes nazis para tratar de zafarse de su culpa. En primer lugar, se encuentra el argumento basado en la teoría del engranaje, el cual explica que cada individuo que ocupa un lugar en el sistema es reemplazable por alguien, por lo cual cualquiera puede cumplir su función. De este modo, algún responsable ambiental que quiera hacer uso de este argumento podría decir que él era meramente un engranaje dentro del modelo del capital, donde cualquiera que lo hubiera reemplazado pudo haber tomado las decisiones y haber llevado a cabo lo que él hizo, culpando más bien al sistema y trasladando la responsabilidad. No obstante, este argumento puede ser refutado al señalar que al momento de juzgar e inculpar criminalmente a alguien, esto se debe hacer hacia un individuo específico, dado que no se puede culpar a un sistema colectivo. Otro argumento usado era el del mal menor,
el cual marcha diciendo que si uno va enfrentado a dos males, es nuestro deber elegir el menor. La refutación a este es que aquel que usa una justificación se olvida rápidamente que de igual forma se está eligiendo el mal, y es una forma de los sistemas de dominación de aceptar el mal como tal. Al momento de declarar culpables por el daño ambiental se producen algunas dificultades, específicamente que no se pueden ver los efectos a largo plazo, o sea que en el daño ambiental los efectos se ven a largo plazo y no se puede fácilmente ver la relación causal entre el daño mismo y su autor. No obstante, dado que se ha podido esclarecer cada vez más que el principal responsable de la crisis ambiental es el modelo neoliberal, se puede conducir de mejor manera las investigaciones. A modo de conclusión, puede decirse que la visión de Hannah Arendt sobre la responsabilidad brinda diversos aportes en el ámbito ambiental, dado que nos advierte sobre ilusiones o maquinarias en las que caemos en el sistema socioeconómico actual, de modo que podamos hacerle consciente y enfrentarnos. Para ello puede ser útil y pedagógico el principio de responsabilidad de Jonas en cuanto se adapta al tipo de caso que es el daño al medio ambiente, el cual implica daños a su futuro para toda la Tierra y las especies en ella, proveyendo una ética que se dirige al futuro con acciones hoy. Por lo demás, queda la enseñanza de Arendt en cómo enfrentarse a los reales culpables, pudiendo avanzar en materia legal a cómo enfrentárselos. Pero además permanece la tarea de dar las herramientas a los jueces en construir más y más leyes que amparen a la naturaleza como ente de protección, como un sujeto de derecho por sí mismo y no en condición de que afecte al humano primeramente, sino que en tanto debemos guardar una relación armoniosa con ella como proveedora de vida y acompañante. Gracias. Agradecemos al licenciado Fabián Olave. Muchas gracias. A continuación es el turno del señor Ramiro Martínez Mundaca, quien es magíster en política educativa por la Universidad Alberto Hurtado, quien nos presentará su ponencia titulada Zygmunt Bauman, los desafíos de la educación en la modernidad líquida. Muy buenas Ramiro, tardes. su tiempo. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Sí. Siempre pregunto porque me ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado un que otro problemilla con eso. Ya, en primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores de esta jornada de filosofía por este espacio de reflexión, sobre todo en estos tiempos en que la reflexión se vuelve cada día más difícil. Mi ponencia es un resumen de un artículo que he estado escribiendo y que dice relación con los desafíos de la educación chilena en esta época de modernidad líquida. Em, el título de la ponencia de hoy, como ya se señaló, es Zygmunt Bauman, los desafíos de la educación ya en general en esta época, en estos tiempos de modernidad líquida. Cuando Zygmunt Bauman murió en el 2017, su nombre fue tendencia en las redes sociales a pesar de que él consideraba que esta era una trampa que alejaba a los seres humanos. Gran cantidad de personas compartieron sus frases y lamentaron su muerte a lo largo del mundo. Los diversos medios de comunicación en sus titulares enunciaron, comillas, las mejores frases de Bauman, las frases de Bauman sobre la felicidad, el sociólogo de la modernidad líquida, lo que da cuenta de la relevancia mundial que había alcanzado como un intelectual público. En esta ponencia, en primer lugar, revisaremos algunos aspectos biográficos del autor. Posteriormente, analizaremos el concepto de modernidad líquida acuñado por Zygmunt Bauman, estableciendo cómo esta nueva modernidad ha impuesto a la condición humana cambios radicales que exigen repensar los viejos conceptos que la solían articular. En segundo lugar, nos centraremos en realizar un análisis de cómo la educación en la época de la modernidad líquida ha abandonado la percepción del conocimiento como una verdad útil para toda la vida y la ha sustituido por la idea del conocimiento desechable que es válido mientras no se señale algo diferente. Y finalmente, a modo de cierre, trataremos de establecer 3 ideas centrales que hemos podido extraer de la lectura de la obra de Bauman y que están relacionadas con los retos que presenta para la educación esta época de modernidad líquida, y además destacaremos el compromiso intelectual que tuvo Bauman en la búsqueda de nuevas formas de cambiar el mundo en el que vivimos. Aspectos biográficos. Zygmunt Bauman nació en Poznań, Polonia, en el seno de una familia judía pobre. Se ve obligado a exiliarse en septiembre de 1939 para huir del nazismo. Su familia se refugia entonces en la Unión Soviética, donde se alista a los 18 años. Y en 1943 participa en el ejército polaco exiliado, ¿ya?
Posteriormente tomará parte en la toma de Berlín al lado del Ejército Rojo. Será nombrado capitán del ejército polaco y de manera paralela realiza sus estudios de sociología en la Academia de Ciencias Sociales de Varsovia, en la que conocerá a su futura esposa, Janina Bauman, quien había sido una sobreviviente del gueto de Varsovia. Posteriormente, desarrollará una carrera académica en la Cátedra de Sociología General de la Universidad de Varsovia hasta su expulsión del partido y de la universidad en 1968. Los cargos por los que se le expulsa son haber corrompido a la juventud polaca y haber fomentado la rebelión contra el partido. Señala Tabet, 2017, comillas, el virulento antisemitismo del gobierno de la época no deja lugar a dudas sobre la naturaleza de esta expulsión. Impedido de ejercer su profesión en Polonia, se exilió primero en Israel y dio clases durante un tiempo muy breve en Tel Aviv, antes de instalarse definitivamente en 1971 en la Universidad de Leeds, en el Reino Unido. Fue profesor del Departamento de Sociología hasta su retiro en 1990 y vivió en los suburbios del norte de Leeds, lugar que no abandonó nunca. Cierre comillas. Después de su retiro, desarrollará una prolífica producción que estará marcada hacia fines de la década del 90 por el abandono en sus análisis del término de posmodernidad, desvaneciendo sociología de la posmodernidad anteriormente desarrollada, optando a partir de 1998 por el concepto de modernidad líquida. Debemos señalar que el periodo líquido de Bauman se puede separar en dos fases. La primera, de 1998 al 2018, representa la teorización de esta metáfora líquida para describir el estado actual de las sociedades globalizadas, y la segunda, que se extiende desde el 2009 hasta el 2017, en el curso de la cual se hacen más ligeras tanto la escritura como las propuestas defendidas. Este primer periodo de fundamentación teórica emerge con la aparición de su texto, Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres, en 1998, que contiene la primera aparición del concepto de líquido, aunque de todos modos más cercano al tema de la sociedad que al de la modernidad que va a desarrollar posteriormente. Zygmunt Bauman comenzará a teorizar desde la publicación de este texto, más allá de la forma posmoderna de organización social, sobre el papel central de la dominación ideológica del neoliberalismo a fin de definir lo que él denomina el fenómeno de liquefacción de la sociedad contemporánea. Este periodo puede ser caracterizado así a través de una serie de libros, entre los que podemos nombrar En busca de la política, de 1999, Modernidad líquida, del 2000, La sociedad individualizada, del 2001, y La sociedad sitiada, del 2002. Como la fase de la formulación tanto de esta modernidad líquida como de repercusiones sociales, políticas y globales que de ella resultan, se forjan, por tanto, en estos libros las nociones de excluidos a largo plazo, superfluos, underclass, a escala local o transnacional, así como las reflexiones sobre la inseguridad existencial de los individuos. Podemos señalar que en los primeros años de 2000 puede entonces decirse que su trabajo se estabiliza en torno al concepto de modernidad líquida, con un estilo colorido y un formato de ensayos breves. Sin embargo, una última reflexión es visible a partir del 2019. El sociólogo casi no publica a partir de esa fecha más que libros de entrevista, coinciden a veces con los debates sociales y las categorías mediáticas del momento. ¿Qué es la modernidad líquida para Bauman? Zygmunt Bauman definirá con claridad en uno de sus textos el concepto de modernidad líquida de la siguiente manera. Paso a citar a Bauman. Comillas. Uso aquí el término modernidad líquida para la forma actual de la condición moderna que otros autores denominan posmodernidad, modernidad tardía, segunda o hipermodernidad. Esta modernidad se vuelve líquida en el transcurso de una modernización obsesiva y compulsiva que se propulsa e intensifica a sí misma, como resultado de la cual, a la manera del líquido, de ahí la elección del término, ninguna de las etapas consecutivas de la vida social puede mantener su forma durante un tiempo prolongado. La disolución de todo lo sólido ha sido la característica innata y definitoria de la forma moderna de vida desde el comienzo,
Pero hoy, a diferencia de ayer, las formas disueltas no han de ser reemplazadas, ni son reemplazadas, por otras sólidas, a las que se juzgue mejoradas, en el sentido de ser más sólidas y permanentes que las anteriores, y en consecuencia aún más resistentes a la disolución. Debemos destacar que el concepto de modernidad líquida para Bauman será central para la construcción de su edificio conceptual, a la que consideró la síntesis de esta época en que las viejas instituciones de la modernidad sólida se van diluyendo y son sustituidas por estados y flujos flexibles, y en la que los compromisos estables y de largo plazo cada vez tienen menos lugar. A la luz de este nuevo concepto de lo líquido, Bauman irá analizando una serie de problemáticas actuales: el amor, las migraciones, el consumo, la identidad, la comunidad, la seguridad, la cultura, el arte, la vida y la educación, que es la problemática en la que nos centraremos más adelante. Es relevante señalar que sus planteos sugestivos y movilizantes fueron introduciéndose en el lenguaje de las ciencias sociales y de alguna manera en el sentido común de los espacios sociales altamente globalizados. Hoy la metáfora de lo líquido se toma un poco livianamente, sin pasar por el proceso de análisis, debate, reflexión y apropiación del conocimiento que sostiene el argumento. Debemos insistir en que Bauman piensa en términos de metáforas e imágenes a partir de un repertorio de ideas que es el que da fundamento conceptual a la propuesta. Hablar de lo líquido para Bauman tiene que ver con una reflexión profunda sobre los fundamentos de la sociedad, y es algo a lo que arribó a partir de un trabajo de indagación sostenido por años. No fue una moda, y no debería ser tomada como tal. El uso banal de la metáfora de lo líquido no puede reemplazar el ejercicio crítico de análisis de las configuraciones concretas confrontada con la necesidad de categorizar y narrar los procesos sociales que nos atraviesan. Ahora veremos algunos aspectos de la educación en términos de la modernidad líquida. Como lo señalamos anteriormente, la problemática educativa no podía obviamente estar ausente del deseo abarcativo de este pensador. La abordó en varios materiales e intervenciones, notas periodísticas, entrevistas y libros, entre los cuales resaltan dos: los retos de la educación en la modernidad líquida y sobre la educación en un mundo líquido, conversaciones con Ricardo Maceo. Son textos que formulan muchas observaciones y preguntas, de las que destacaremos algunas. ¿Qué impactos tiene la erupción de la modernidad líquida en el ámbito educacional? ¿Qué efectos genera esta nueva condición en el espacio escolar concebido como institución de la modernidad sólida? ¿Es posible educar en un mundo en constante movimiento y mutación cuando los procesos de transmisión requieren y operan con ciertos referentes estables? ¿Qué retos se le presentan a la educación en el mundo líquido? No trataremos en esta breve exposición de responder todas estas preguntas, pero sí destacar algunos elementos que Bauman señaló como problemáticas educativas en la modernidad líquida. Nos centraremos en tres elementos: el conocimiento, el cambio contemporáneo y la memoria. El conocimiento. En relación al conocimiento, Bauman plantea que durante la modernidad sólida el conocimiento tenía valor, ya que se esperaba que durara para toda la vida, por lo que la educación tenía valor en la medida que entregaba conocimiento que era duradero. Comillas, ya fuera que se la juzgara como un episodio aislado, o bien se la considerara una empresa de toda una vida, la educación debería encararse como la adquisición de un producto que, como todas las demás posesiones, podía y debía atesorarse y conservarse para siempre. Cierre comillas. En nuestra época de la modernidad líquida, las posesiones duraderas, los productos que supuestamente uno compra una vez y ya no reemplaza nunca más, y que obviamente no se concebían para ser consumidos una única vez, han perdido su encanto, por lo que el conocimiento concebido como algo duradero ha perdido su validez, ha perdido completamente toda validez. Para Bauman, comillas, los retos actuales están golpeando duramente la esencia misma de la idea de educación, tal como se la concibió en el umbral de la larga historia de la civilización. Hoy está en tela de juicio lo invariable de la idea, las características constitutivas de la educación que hasta ahora habían soportado todos los retos del pasado y habían emergido ilesas de todas las crisis. Cierre comillas. Por lo que Bauman se pregunta, por lo tanto,
¿Por qué el caudal de conocimiento adquiridos durante los años pasados en el colegio, en la universidad, habría de ser la excepción a esta regla universal? En el torbellino de cambios, el conocimiento se ajusta al uso instantáneo y se concibe para que se utilicen una sola vez. El cambio contemporáneo. El segundo reto que visualiza Bauman a las premisas básicas de la educación proviene de, comillas, la naturaleza errática y esencialmente impredecible del cambio contemporáneo y de las nuevas fuerzas que amenazan todos estos procesos que se están desarrollando. Bauman plantea que en todas las épocas el conocimiento fue valorado por ser una representación fiel del mundo. Pero, ¿qué ocurre cuando el mundo cambia de una manera que continuamente desafía la verdad del conocimiento existente y toma constantemente por sorpresa hasta a las personas mejor informadas? Para Werner Jaeger, autor de un texto clásico, Paideia, los ideales de la cultura griega, en el que indaga las raíces antiguas del concepto occidental de pedagogía y aprendizaje, se creía que la educación nació de dos supuestos. Primero, según Jaeger, la idea que debajo del desmenuzable estrato de diversidad de la variada y cambiante experiencia humana se asienta la roca, la dura roca del orden inmutable del mundo. Segundo, las leyes que sustentan y gobiernan la naturaleza humana son igualmente sólidas. La primera idea justificaba la necesidad y los beneficios de transmitir los conocimientos de los maestros a los discípulos. La segunda imbuía a los docentes de la confianza en sí mismos necesarias para tallar la personalidad de sus alumnos como el escultor talla el mármol. Señala Bauman, si los descubrimientos de Jaeger son acertados y nunca fueron refutados, la educación, tal como la conocemos, está en serias dificultades, pues hoy requiere un enorme esfuerzo sostener cualquiera de los dos supuestos, y aún más esfuerzo percibirlos como conceptos evidentes por sí mismos. En el mundo de la modernidad líquida, el aprendizaje está condenado a ser una búsqueda interminable de objetos siempre esquivos, que para colmo tienen la desagradable y enloquecedora costumbre de evaporarse o perder su brillo en el momento en que se alcanza. Y como sucede con todos los demás, en semejante mundo líquido, toda sabiduría, todo conocimiento de algo solo puede envejecer rápidamente y agotar súbitamente la ventaja que alguna vez ofreció. De ahí que hoy se presenten como preceptos de la efectividad y la productividad, comillas, la negativa a aceptar el conocimiento establecido, cierre comillas, la renuncia a guiarse por los antecedentes y la sospecha que despierta la experiencia acumulada. Uno es tan bueno como sus éxitos, pero en realidad solo es tan bueno como su último proyecto de éxito. En este mundo volátil, señala Bauman, ninguna estructura conserva su forma el tiempo suficiente como para garantizar alguna confianza y cristalizarse en una responsabilidad a largo plazo. Al menos nunca se dice si habrá de cristalizarse, ni cuándo, y hay muy pocas probabilidades de que alguna vez lo hagas. Andar es mejor que estar sentado, correr es mejor que andar, y hacer surf es mejor que correr. El tercer punto es la memoria. En un mundo duradero como el de la modernidad sólida, la memoria era un valor positivo. Tanto más rico, cuanto más lejos en el pasado lograra llegar y cuanto más tiempo se conserva. Hoy una memoria tan sólidamente atrincherada parece en muchos casos potencialmente inhabilitante, en mucho más engañosa y en la mayoría inútil. Señala Ramiro, 3 Bauman, minutos. sí, señala Bauman que en nuestro volátil mundo de cambio instantáneo y errático, las costumbres establecidas, los marcos cognitivos sólidos y las preferencias por los valores estables, aquellos objetivos últimos de la educación ortodoxa, se convierten en desventajas por lo menos. Esa es la posición en que la sitúa el mercado del conocimiento, para el cual, como sucede con las demás mercancías en los demás mercados, toda lealtad, todo vínculo inquebrantable y todo compromiso a largo plazo son anatema y también un obstáculo que hay que apartar enérgicamente del camino. Cierre comillas. A modo de cierre,
A modo de cierre, me gustaría cerrar con 3 ideas fuerzas. La primera de ellas dice relación con la idea que tenía Bauman de lo que debería ser el proceso educativo en contraposición a la educación en un mundo líquido. Bauman señala que, abro comillas, en el pasado, la educación adquiría muchas formas y demostró ser capaz de ajustarse a las cambiantes circunstancias, fijándose nuevos objetivos y diseñando nuevas estrategias. Pero lo repito, el cambio actual no es como los cambios del pasado. En ningún otro punto de inflexión de la historia humana, los educadores debieron afrontar un desafío estrictamente comparable con el que nos presenta la divisoria de aguas contemporánea. Sencillamente nunca estuvimos en una situación semejante. Aún debemos aprender el arte de vivir en un mundo sobresaturado de información. En segundo lugar, para Bauman, la educación, que debe realizarse de manera permanente, no debería solo dedicarse al fomento de las habilidades técnicas y a la educación focalizada en el trabajo o el desarrollo del capital humano, sino sobre todo a formar ciudadanos que tengan como uno de sus deberes centrales recuperar el espacio público del diálogo y sus derechos democráticos, ya que un ciudadano ignorante de los procesos y de los contextos políticos y sociales en los que vive será incapaz de participar de manera activa en el desarrollo de una sociedad democrática. Y para finalizar, me gustaría señalar lo relevante que significa rescatar del trabajo intelectual de Bauman, como señala el obituario publicado en The Guardian el 18 de enero del 2017, su trabajo sirve como recordatorio de que nuestro mundo ha sido creado por manos humanas y por lo tanto ellas también pueden rehacerlo. A pesar de toda su pasión y pesimismo, él escribió porque creía que ese desafío podía y debía afrontarse. Muchas gracias. Gracias. Damos paso, muchas gracias, el magíster Ramiro Martínez. Al término de las 3 presentaciones, de las 3 ponencias, en la mesa da un espacio de 15 minutos para responder las preguntas que han sido formuladas en el chat, de tal manera que vamos a verlos. ¿Ya? Hay una pregunta de Marcelo Cariaga para Fabián. Hannah Arendt desarrolla una teoría política más que una filosofía. Su pensamiento emerge en el contexto de una sociedad en crisis. En su obra de Human Condition, contrasta la noción del hombre concebido como un animal político, o sea, son políticos aristotélicos, con la concepción de un sujeto social. ¿Qué reflexión hace usted acerca de esta visión aplicada a la situación actual que vive Chile frente al desafío constitucional? Bueno, primero, específicamente en esa obra no he profundizado, pero desde los otros textos que he podido leer desde Hannah Arendt, yo creo que en efecto se está en una época de crisis y algunas personas pueden estar en busca de esa guía suprahumano impersonal que escribía Arendt. Actualmente lo que se puede sacar de lección de lo que dice Arendt es tener cuidado, yo creo, con las guías que aparezcan, en especial con el mismo fascismo que se ve actualmente. No sé, podemos ver Europa, los diferentes movimientos que han avanzado a través de los años, y hay que tener cuidado con que estos valores tomen fuerza en la construcción de la Constitución. Y yendo al ámbito ambiental, donde lo quería apuntar, de que se sigan manteniendo esos métodos de desplazar la responsabilidad a las personas que no son verdaderamente culpables, sino que se forme una clara y ordenada concepción de la naturaleza que ayuda a perseguir a los directos culpables de sus años. Quizás fijar un nuevo nivel a la naturaleza con derechos claros, con ello tener claro que el círculo de la responsabilidad colectiva que define Arendt no sea solo el afectar a otros humanos, sino que al ecosistema mismo, y que ello exige que los culpables de su destrucción sean rastreados con mayor fuerza y romper las malas prácticas de mantener los elementos del sistema actual que justifican la menos precisión de la naturaleza y el deber de explotarla. Gracias, Fabián. Otra pregunta para profesora Grisel, de David Beltrán. Si la amistad y la proximidad son elementos que permiten ser y hacerse persona, ¿es posible ser y hacerse persona sin un contacto directo, entre paréntesis, corporal? ¿O deberíamos pensar en otra forma de proximidad en este tiempo de confinamiento? Gracias. Grisel, tu micrófono, por favor. Sí.
Bueno, realmente cuando se señala por Monnier la importancia de la proximidad y la amistad, se está tratando de destacar el carácter comunitario y relacional del ser humano. Y sobre todo, destacar que el ser humano, la primera experiencia que tiene es con la segunda persona, ¿bien? Es decir, el ser humano, antes de tener conciencia de sí mismo, tiene conciencia del otro, es decir, en este caso de la madre, del padre, es decir, su primera experiencia, la experiencia originaria es la experiencia del amor y de la cercanía al otro. Eso es un elemento que es vital para comprender la esencia humana, ¿no? La esencia humana, en tanto, tenemos que reconocer, somos personas en la medida que reconocemos al otro. Entonces, esta situación que estamos viviendo en la contemporaneidad de distanciamiento físico, yo siempre digo que es distanciamiento físico, no distanciamiento social, porque esto que estamos haciendo es un proceso de socialización también, lo que es otro tipo de socialización, ¿no? Por tanto, yo no me siento distante físicamente desde el punto de vista de las coordenadas espacio-tiempo, que establece la física, pero desde el punto de vista de la espiritualidad, de la esencia de la persona, eso no, por lo menos yo considero que no está sucediendo siempre y cuando uno no se aísle en una cueva y rompa con el resto del mundo. Entonces, el ser humano tiene la capacidad no solo de socializarse, es decir, sino también de resocializarse. Y este momento está demostrando la necesidad de nuestra capacidad de resiliencia ante, ante nuevos escenarios. Y perdonen que sea autorreferencial, pero la capacidad de autorresiliencia y es una capacidad que, por ejemplo, si alguno de los que están aquí es un inmigrante, todos los inmigrantes la vivimos. Sin embargo, por ejemplo, uno tiene que como resocializarse cuando llega a ese país. Yo no me siento alejada físicamente, pues, físicamente sí, pero socialmente, por ejemplo, yo no me siento alejada para nada de mis colegas de la Universidad de La Habana, ni del Centro Juan Pablo II, con el cual trabajo en Cuba. Entonces, por tanto, yo creo que debemos tener la capacidad de incorporar, aunque este escenario todos sabemos que es antinatural, ¿no? Es antinatural en el sentido que nos está aislando físicamente y más que eso, yo pienso que lo que más daño hace es la situación de incertidumbre que nos lleva a este escenario. Porque el ser humano no está acostumbrado a vivir con incertidumbre, sino que el ser humano es un ser de certezas. Y por tanto, al ser un ser de certeza, este escenario lleva a eso y ahí el daño psicológico, el daño social que puede estar provocando la situación que se está viviendo. Gracias, Grisel. Una pregunta de Andrés Contreras, me imagino que no lo dice, pero es para Ramiro, por la pregunta. ¿Cómo contextualizar la modernidad líquida en una sociedad heterogénea y pluralista como es la sociedad chilena? ¿Me escucha? Ramiro, ¿me ¿Sí? escuchas? ¿Sí? Sí, se escuché la pregunta. En sentido de contextualización, yo creo que vivimos claramente, en Chile se pueden ver en el ámbito educativo gran parte de los desafíos que uno puede visualizar en el ámbito de la educación en la sociedad mundial, ya sobre todo en nuestro sistema educativo que es sumamente neoliberal, ya vivimos la escuela, sobre todo en estos tiempos, como dice Bauman, de modernidad líquida, eh, que es una institución de la época sólida, está permeada por las características que tienen nuestros estudiantes, nuestras familias, ¿ya? Que son las características que yo señalé anteriormente. Y esta mirada que se tiene de la educación como un bien de consumo. Ya Bauman coloca bastante énfasis como uno de los elementos centrales, como lo señalé en la exposición, de los retos que tiene la educación en la modernidad líquida y las características que ésta tiene, ya que es ver la educación como un bien de consumo. Y esta idea de que el conocimiento es algo desechable,
Ya, yo creo que eso ha permeado no solamente la institucionalidad educativa en el ámbito de la enseñanza básica y media, sino que también en la enseñanza universitaria. ¿Ya? Si lo vemos por el tema de la productividad que tienen que tener los académicos, ya estos rankings que se elaboran de las universidades continuamente, ya se mide más por cuántos papers que por cuántos libros o el impacto que tenga en el desarrollo del conocimiento. Ya, yo creo que la modernidad líquida se ve reflejada en nuestro sistema educativo en todos los niveles. Ya, no sé si me pueden dejar el correo más adelante. Todavía no lo publico, pero yo como lo dije al principio, lo que presenté ahora es como la parte más teórica general de lo que es la modernidad líquida, pero en el artículo que tengo escrito me centro en algunos elementos del caso chileno. ¿Ya? Así que sí, Mira, voy a... gracias Ramiro. Sí, Te vamos, ¿cómo se llama? No sé de quién es la pregunta, pero el que la hizo te lo puede pedir por chat. ¿Ah? sí, Es correcto. ujú. Tenemos otra pregunta, hay varias preguntas más, alcanzamos a hacer, bueno, no se puede que más. También Ramiro, de María Angélica Moncada, ¿no le parece que Bauman deja fuera de su consideración a la libertad de la persona humana y hace constituir todo su ser por un determinismo sociológico? Yo lo que señalé en mi exposición más que nada es como el diagnóstico que hace Bauman ya de las características que tiene la modernidad líquida y cómo la modernidad líquida afecta a la educación. Bauman escribió más de 60 libros, ya, y uno de esos libros en específico se centra en la libertad, ya, pero también, a pesar de que hay algunos que han leído a Bauman desde el punto de vista más lo señalan como un pesimista, Bauman fue uno de los líderes de todos los movimientos que surgieron post-crisis del 2008, ¿ya? Y por lo tanto él le daba bastante énfasis a lo que es la agency, ya la posibilidad del ser humano de manera individual de transformar la sociedad en la que estábamos viviendo. ¿Ya? Como puede haber sonado determinista en la exposición que realicé por este diagnóstico que le hace, ¿ya? Pero en otros textos él plantea posibilidades de transformación de lo que estamos viviendo. Gracias, Ramiro. Uh-huh. Voy a resumir, esta es una pregunta bastante larga para Grisel. La voy a leer rápido. ¿Ya? El positivismo y el marxismo han sido criticados por el personalismo, pero el personalismo a su vez ha sido criticado e ignorado por gran parte de la academia filosófica, sobre todo por su escasa robustez filosófica, característica ya apuntada por Ricker, me imagino. Postuló otras nociones de personas, en efecto. Perdón. Vaya. 1. ¿Cómo justificar una de las notas del universo personal de Munier que refiere a la existencia incorpórea de la persona que está sumergida en la naturaleza y al mismo tiempo trasciende a esta? Quizá es un detalle importante en el contexto actual de pandemia, ¿ya? Y preocupación por el medio ambiente. Las propuestas más actualizadas propician un entendimiento más bien simétrico de la persona y el entorno. 2. Usted mencionó al capitalismo liberal y a las dictaduras marxistas. Sin embargo, el 73 se impuso en Chile una dictadura que costó miles de vidas y posteriormente plasmó ideas personalistas en una constitución. Después, no sé, sigue. No, después sigue preguntando otras cosas, es larguísimo, ¿no? Del texto. Giselle, por favor. Sí, bueno, tratando de apuntar las ideas, quisiera señalar que, bueno, con respecto a lo que se señala de Chile, no voy a hacer referencia porque creo que no tengo el suficiente conocimiento para eso. Agradezco esa información que me ha incorporado. Y lo que sí quisiera señalar es que, teniendo en cuenta que lo que señalaban los dos expositores anteriores o posteriores a mí, yo sí considero que, claro que evidentemente hay un peligro, el peligro más inminente que tenemos ahora es el peligro de la supervivencia de la especie, y en este caso no solo de la especie humana, sino de todo lo vivo. Y como un poco estaba señalando Ramiro, el foco hay que ubicarlo en la educación. El foco hay que ubicarlo en la educación, también teniendo un poco, y vanando con una pregunta que usted señaló, profesor Ramis, que leí en el chat,
cómo enfrentar, qué propuestas concretas hacer, yo pienso que está en peligro la supervivencia, está en peligro la democracia y está en peligro la libertad. Entonces, teniendo esos tres peligros inminentes en el mundo actual, y que están en peligro desde hace mucho, pero que se han puesto de relieve ahora, la educación, como decía Ramiro, para mí juega un papel fundamental, y no solo porque pertenezco al gremio, sino porque ya por ejemplo, desde las décadas de los 60 nos llamó la atención sobre la división de las dos culturas, es decir, de la cultura humanista y de la cultura científico-técnica. Y cuando nace la bioética con Potter como una bioética que lo que propone es un nuevo tipo de relación con la naturaleza que no sea la relación instrumental, pragmática y utilitarista que se establece entre el ser humano y la naturaleza propiciada por el proyecto moderno y que entonces después se desmonta en el siglo XX con una crítica desde casi todas las posiciones filosóficas, pues entonces evidentemente nuestras universidades como que reproducen esa lógica y conforman profesionales con ese esquema de pensamiento donde no hay una relación moral ni una relación ética con el entorno natural que nos rodea, sino más bien una relación instrumental. Entonces, el propio Potter y después le proponen que las universidades tengan una formación transversal. De hecho, nosotros no logramos la transversalidad, ni la interdisciplinaridad, ni en las muchas investigaciones en las universidades. Todas nuestras universidades tienen una jerarquía de saberes totalmente verticales, y con esa jerarquía de saberes verticales los saberes no se encuentran, y al no encontrarse no hay posibilidad de que, por ejemplo, los estudiantes de ingeniería ahora estén escuchando qué se entiende por persona, bien, y que se piense que ese concepto solo le corresponde conocerlo a un teólogo y a un filósofo y nada más. Entonces, con esa situación, con ese escenario que nosotros tratamos de solucionar, dando clases de ética, de filosofía, de antropología, pero sin embargo aparecen, como aparece en Cuba también, en todas las universidades que he conocido, aparece como algo que se pone como un plastón, pero no hay una integración real y una transversalidad y una mirada transversal de los problemas. Porque el problema de la pandemia hoy no solo es un problema de salud, es un problema que hay que mirarlo transversalmente, como también es un problema transversal el problema del medio ambiente. Entonces sí, estoy de acuerdo con que señala que se propone una relación más simétrica entre el entorno y las personas. Gracias, Grisel. Hay otras preguntas para Fabián, otras Ramiro. Yo también tenía, no he hecho ninguna pregunta. Grisel recogió una, pero nos ha sorprendido el tiempo, ¿verdad? Así que les queremos agradecer a los tres ponentes de la mesa número 2 de hoy día, como también a quienes nos han participado escuchándonos, haciéndonos las preguntas respectivas. Así que damos por cerrado la mesa. Y los invitamos ya cordialmente a reintegrarse en las mesas 4 y 5, que empiezan a las 5:15. Muchísimas gracias. Hasta luego.